damos la bienvenida a todos, ¿verdad? Una vez más. Y a los que se unen con nosotros a través del internet. Bienvenidos a nuestro culto, hoy sábado. Queremos mencionar, ¿verdad?, que nuestro Dios está pendiente de nuestras plegarias. Dios está deseoso de escuchar nuestras voces cada día. Nosotros estamos orando por toda la comunidad, estamos orando por nuestras familias, estamos orando por los hermanos que tienen problemas de salud, que tienen necesidades de diferentes índoles. Cada miércoles, ¿verdad?, nos reunimos aquí en la casa de Dios, que es casa de Dios y puerta del cielo, para estudiar la palabra, orar juntos, interceder los unos por los otros. Y durante estos días, ¿verdad?, hemos sumado a la familia de Houston a nuestras oraciones. Y queremos pedirle que oren por todo lo que están ayudando también. Saben, esta semana, en medio de todo lo que está ocurriendo allí, un par de hermanos fueron electrocutados ayudando a rescatar vidas. Y eso, ¿verdad?, es muy triste. Mientras ellos estaban ayudando a rescatar personas que no podían salir, la corriente volteó su bote y fueron a chocar con un cable vivo de electricidad y fueron electrocutados el par de hermanos. Muy triste. Hay mucha gente que necesita intercesión y nuestras vidas sin Dios no tienen sentido. De ahí que cada vez que hablamos a través de la oración, que gritamos al cielo, Él escucha nuestra súplica. Y durante esta semana hay mucha gente que está viajando hacia allá. La iglesia ha estado enviando un gran grupo de voluntarios de toda la división que ya está en el lugar, una parte de ellos y otros que estarán viajando. Este próximo sábado, toda la división norteamericana estará dando una ofrenda especial por los damnificados en Houston. Por favor, hagamos arreglos para que todos colaboremos, para que todos seamos parte. Estamos hablando de que hay mucho daño que todavía no ha sido cuantificado, iglesias afectadas, academias afectadas, muchas casas totalmente perdidas y nuestros hermanos necesitan nuestra ayuda. Así que el próximo sábado toda la división como iglesia estará dando una ofrenda especial para ayudar a las personas que han perdido todo en Houston. Así que por favor, hagamos arreglos. Yo sé que hay un grupo de nosotros que va a estar participando, ¿verdad?, en el retiro de varones, pero aún allí vamos a dar la ofrenda por los hermanos de Houston. Así que no importa dónde estemos, hagamos arreglo. La iglesia ha establecido las puertas, tenemos, ¿verdad?, diferentes instituciones que asisten en momentos de desastres como esto, pero, ¿verdad?, como ya usted está escuchando la noticia, lo que está pasando allí es fuera de serie, aún para esta nación. Así que todos podemos ser partícipes. Yo quiero invitarles a que vayamos a la palabra de Dios, a nuestra reflexión en el día de hoy. Hemos estado estudiando, ¿verdad?, durante estos días el libro de Apocalipsis y de forma particular nos hemos detenido en el capítulo 6. Y esta mañana yo quiero apenas, ¿verdad?, invitarles a reflexionar juntos en un par de versículos. Un par de versículos que vamos a estudiar, capítulo 6, versículo 9 al 11. Son 3 versos que vamos a reflexionar. Así que nos da mucha alegría que usted está con nosotros en este día. Y al abrir la palabra de Dios, vamos a pedir que el Señor nos guíe al estudiar su palabra. Oremos así como estamos. Padre bueno, gracias porque tú escuchas nuestra súplica. Gracias, Señor, porque nuestras voces pueden elevarse ante un Dios que inclina su oído y que está no solamente dispuesto a escuchar, sino a actuar en nuestro beneficio. Y queremos pedirte que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo nos hable, que no solamente entendamos el mensaje que tú enviaste hace tiempo, sino que podamos internalizarlo en nuestras vidas. Hazte presente por tu Espíritu Santo. Gracias, oh Padre, porque tú escuchas nuestras plegarias. Gracias por tu misericordia. Gracias por la justificación que podemos obtener en Cristo. En su nombre te damos las gracias. Amén. Amén. Los primeros 4 sellos que reflexionamos en nuestro último tema de Apocalipsis nos dieron una vislumbre, ¿verdad?, de diferentes acontecimientos. Y de forma particular, cada uno de esos sellos de los primeros que se abrieron, en el momento que se abrían, salía un caballo y salía un jinete cabalgando. Y había un mandato de los seres vivientes que le decían a Juan, ven y mira. Y entonces él comenzaba a describir. Pero a partir del 5.º sello, y es interesante esto, vamos a ver el 5.º sello hoy,
veremos el sexto sello después y el séptimo sello, que tiene un interludio donde aparece el capítulo 7 antes que lleguemos al capítulo 8 y estudiemos el séptimo sello. Pero en este quinto sello usted va a encontrar, ¿verdad?, el clamor de los mártires, el clamor de los fieles que han sufrido por presentar la palabra de Dios. Y yo quiero, ¿verdad?, que no solamente pensemos en los que han sido mártires o los que están siendo, los que serán, sino que pensemos en nuestra experiencia como iglesia. Cómo en muchas ocasiones al nosotros desear presentar la palabra de Dios encontramos resistencia. Y cómo muchos, ¿verdad?, han ido que pagar con el precio último que es la vida misma. Así que yo quiero invitarles a que vayamos al texto y que juntos podamos reflexionar. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, ¿ok? Juan está observando esta visión. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido como muertos. ¿Y por qué habían sido muertos? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Yo quiero en este versículo 9, yo no voy a tener la ocasión de ver parte por parte, pero hay varias palabras que quiero llamar su atención. Juan observa un altar, ¿ok? Eso es lo que él ve, es lo primero. Yo vi un altar. Y rápido a nuestra memoria, usted puede pensar, bueno, ¿a qué altar se está refiriendo? Porque en la Biblia hay muchos altares. Pero en el contexto del santuario, ustedes recordarán que en el santuario habían ¿cuántos altares? Dos altares. El primer altar que aparecía, ¿verdad?, en el atrio se refería al altar de los sacrificios, ¿ok? El altar de los sacrificios. Y el siguiente altar, ¿cuál era? ¿Recuerdan? El siguiente altar estaba en el lugar santo. Y justo antes de el sumo sacerdote entrar al lugar santísimo, tenía, ¿verdad?, que oficiar en ese altar. Y entonces luego que se quemaba, ¿qué cosa en ese altar? El incienso. Y vamos a tener la oportunidad de estudiar acerca de eso. Ese altar del incienso aparece en Apocalipsis 8:3. Iremos más luego a ese capítulo. Pero cuando usted piensa, ¿verdad?, ¿a qué altar se está refiriendo aquí? Apocalipsis 6:9. En la Biblia usted va a encontrar muchos altares. Los patriarcas edificaban altares y ofrecían sacrificios, ¿ok? Y algunos pueden pensar, bueno, como él ve el altar en el cielo, en el contexto del cielo, como aparece, ¿verdad?, en el pasaje, hay una visión especial. Entonces, algunos piensan que tal vez el altar no está en la tierra. Nosotros creemos que el altar se refiere a algo en la tierra, de forma específica. Y hay varias razones por las cuales él está presentándonos este detalle que es muy importante. Altar. Nosotros creemos, si usted va, por ejemplo, a Levítico, vamos a Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4, usted va a entender el por qué Juan está utilizando esta imagen. Levítico capítulo 4, allí aparece, ¿verdad?, el altar, ¿ok? Se menciona Levítico capítulo 4, versículo 7. Y usted podrá notar algo interesante en conexión con este versículo. Y el sacerdote pondrá de esa sangre, ¿ok? Pondrá de esa sangre sobre los cuernos ¿de dónde? ¿De cuál altar? ¿De cuál altar? Oh, el primer altar que se menciona aquí en Levítico 4:7 es el altar del incienso, ¿ok? Donde también se colocaba en los cuernos sangre, ¿ok? Que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, ¿ok? Y echará el resto de la sangre del becerro, ¿dónde? Al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que usted puede notar dos altares que se mencionan en este versículo. De un lado tenemos el altar del incienso y del otro lado el altar de los holocaustos. De ahí que cuando usted va a Apocalipsis 6:9, usted pregunta, entonces, ¿cuál es? ¿Cuál de los dos calificaría mejor para encajar en esta visión que él está teniendo?
Ustedes recuerdan que en el versículo que leímos en Apocalipsis, las almas aparecen ¿dónde? ¿De dónde están? ¿Qué es lo que dice el texto? Apocalipsis 6:9. Lo vemos juntos de nuevo, por favor. No quite, ¿verdad?, su texto de ahí, su dedo de la Biblia, de ese pasaje. El texto nos está hablando que el apóstol ve, ¿dónde? En relación al altar. ¿Arriba o abajo? Abajo, ¿ok? Así que él está ubicando el altar y él ve bajo el altar. A ver si podemos entender acá. En los dos altares que vimos en Levítico 4, ¿cuál de los dos de forma especial el texto dice que el sacerdote pone la sangre en los cuernos del altar? ¿De cuál altar? El incienso, ¿ok? Y luego él echa la sangre del animal, ¿dónde? ¿Dónde la echa? ¿Debajo de cuál altar? Del altar de los sacrificios. De ahí que la metáfora de describir altar y las almas debajo nos da la idea que es más apropiado pensar en el altar de los sacrificios y no del incienso, como luego veremos en Apocalipsis 8. Hay mucho debate en esto, pero nosotros debemos recordar esto. Todo lo que el texto presenta es simbólico, ¿ok? Todo lo que la visión está presentando tiene un significado simbólico. ¿Cuál es el sentido de ver almas debajo del altar? El sentido es que sus vidas fueron derramadas. Sus vidas fueron entregadas. Fueron muertos. Y esa palabra, ¿verdad?, que aparece en este versículo, los que habían sido muertos, usted recordará que se utilizó en Apocalipsis 5:9. 5:9. Si usted va a voltear la página conmigo de vuelta, Apocalipsis 5:9. Ahí nos recuerda la misma palabra que se tradujo aquí en el 6:9. Interesante, 5:9 está conectado con el 6:9, donde estamos reflexionando. Y en el 5:9 nos dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste, ¿qué? Inmolado. Es la misma palabra que se tradujo como muertos en el capítulo 6, versículo 9. En otras palabras, los que aparecen debajo del altar, se está hablando que son muertos en el contexto de entregar sus vidas a causa de algo. ¿Entendemos? Así como Cristo entregó su vida para que nosotros alcancemos salvación, los que presentan en Apocalipsis 6:9 han entregado sus vidas porque decidieron amar a Cristo hasta la muerte. ¿Entendemos esto? Nosotros, cuando entregamos nuestras vidas a Jesús, decidimos seguirle en las buenas y en las malas. Decidimos serles fieles en la salud y en la enfermedad. Decidimos serle fieles cuando tenemos empleo o cuando lo perdemos. Apocalipsis nos recuerda, cuando usted va al capítulo 2, por ejemplo, versículo 10. Vaya conmigo allí, por favor. 2:10. Usted recordará el mensaje a Esmirna que nosotros estudiamos. No hay dudas, todos los que decidimos seguir a Cristo, lo hacemos entregando nuestras vidas a Él por completo. Y Apocalipsis 2:10 nos dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis, ¿qué cosa? Probados, y tendréis, ¿qué cosa? Tribulación. Pero ¿cómo termina el texto hablándonos? Sé fiel hasta ¿qué? Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. De aquí que la descripción de Apocalipsis 6:9 encaja con ese mensaje que Jesús nos presenta a través del Nuevo Testamento únicamente. A través del Nuevo Testamento vamos a encontrar personas que sufren por Dios solamente a través del Nuevo Testamento. Usted sabe muy bien,
no es un mensaje que está limitado solamente al Nuevo Testamento. Pero cuando usted piensa, por ejemplo, las palabras que Jesús dijo, Mateo 10, por ejemplo, Mateo 10, ¿por qué no vamos ahí? Mateo 10, 38. Allí usted recuerda lo que Jesús anticipó para todos aquellos que le seguimos. Mateo 10, 38. Mateo 10, 38. Y la palabra de Dios nos dice, y el que no toma su cruz, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿qué dijo Jesús? No es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Cuántos de ustedes tienen una cruz? No estoy hablando de quién le está dando problema en su casa, ¿eh? No se vaya a confundir. ¡Ay, mi cruz, Señor! ¿Hasta cuándo? No estoy hablando nada de eso. Todos nosotros cuando creímos en Cristo, recibimos una cruz. ¿Y de qué es la cruz símbolo? ¿De vacaciones? ¿De qué es la cruz símbolo? ¿De alegría? ¿De gozo? ¿Todo el tiempo estaremos solamente sonriendo de oreja a oreja? Eso es lo que significa la cruz, ¿verdad? La cruz. Piensen en eso, por favor. Cuando usted creyó en Cristo, usted tomó una cruz. Cuando usted y yo entregamos nuestras vidas a Cristo, estuvimos dispuestos a identificarnos con Él mientras vivimos y hasta que la muerte nos alcance. Y Jesucristo nos recuerda esta verdad que no parece muy bien el evangelio que muchas veces se presenta de solo alegría, felicidad, que todo está bien. Jesucristo nos dice con claridad, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Apreciados hermanos, no es que Apocalipsis 6:9 nos está hablando solo de un incidente en la historia. La historia de los que creemos en Dios con frecuencia ha sido marcada con sangre. Y usted va a recordar aún la expresión que el mismo Jesús nos presentó. Cristo mismo, cuando Él habla en Mateo, ¿por qué no leer ese texto de Mateo? Él hablando acerca de cómo Dios cuenta, cómo Dios no pasa por alto, cómo Dios está atento al sufrimiento de sus hijos, cómo Dios no es indolente. Y Jesús nos recuerda en Mateo capítulo 23, versículo 35, hablando Jesús en ese sermón contra los líderes de su época. Y entonces Cristo, miren lo que dice Jesús, Mateo 23. Si yo leo del versículo 33, usted va a tener más contexto a lo que Jesús está refiriendo. Y en el 33, mire cómo Él llama a los líderes, serpientes. ¿Generación de qué? De víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío a quienes, profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos que haréis, mataréis, y a otros que crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros que toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. ¿Desde cuándo? Desde la sangre de Abel. Desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de ¿quién? De Zacarías, a quien matasteis. ¿Dónde? Entre el templo y ¿qué? Y el altar. Ese es el altar que aparece en Apocalipsis 6:9. Y yo quiero llamar la atención a ustedes. Ustedes pueden estar notando cómo Jesús menciona desde la sangre de Abel. Desde la sangre de Abel, el primer justo. Y sabemos que Abel, la historia aparece en ¿qué libro de la Biblia? Génesis. ¿Y la historia de Zacarías? ¿Dónde aparece la historia de Zacarías? Sabemos dónde está Abel. ¿Y Zacarías dónde está?
¿Saben lo que Jesús está haciendo cuando Él menciona esto aquí en Mateo capítulo 23? Jesús está hablando, en nuestro lenguaje sería desde Génesis a Apocalipsis. Yo quiero que usted me entienda. Cuando Jesús predicó ese mensaje, la Biblia que existía era el Antiguo Testamento. ¿Ok? El Nuevo Testamento aún no se había escrito. Apocalipsis aún no existía. Y cuando Jesús dice, Dios toma consideración la sangre de sus hijos. Y Él menciona desde Abel, es decir, desde Génesis hasta el último libro de la Biblia del Antiguo Testamento, que no es el que aparece en nuestras Biblias, Malaquías. ¿Saben ustedes cuál es el último libro de la Biblia? En la época de Jesús, el texto hebreo estaba organizado teniendo como último libro al que Cristo aquí está aludiendo. La historia de Zacarías está en el libro de Crónicas. ¿Ok? Segundo Crónicas. Cristo está diciendo la sangre de los justos que se ha derramado desde Génesis hasta Crónicas, que es el libro último en el texto hebreo. Usted va a encontrar lo que él menciona específicamente en 2 Crónicas capítulo 24. Usted lee 2 Crónicas capítulo 24, los versículos 20 al 22, y allí está la historia de Zacarías. Cómo Zacarías fue apedreado en el altar. Y Cristo está diciendo, la sangre de todos aquellos que ha sido derramada no ha sido en vano. Y es en este contexto que Apocalipsis 6:9 nos habla. No es únicamente la sangre de los que murieron en el primer siglo. No es únicamente los que murieron en la época media. Los que hoy siguen muriendo es la sangre de todos aquellos comenzando desde Abel. ¿Cuál fue el pecado de Abel? ¿Qué fue lo que Abel hizo mal? Lo único que Abel hizo bien fue amar a Dios sobre todas las cosas. No había dudas de eso. Y el odio que su hermano abrigó terminó quitándole la vida a su propio hermano. Y yo quiero que usted entienda esto, apreciados amigos y hermanos que están aquí presentes. Con frecuencia el odio no surge con alguien que vive allá en Irán. Con frecuencia el rencor no surge con alguien que vive lejos de nosotros. Con frecuencia el rencor y el rechazo surge con aquellos que compartimos el mismo techo. Y Dios nos está dando a todos un mensaje de advertencia al nosotros leer este mensaje en Apocalipsis. El versículo nos dice que ellos murieron por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El testimonio, de paso, no se refiere al testimonio de Jesucristo como el testimonio que Cristo envía, sino el testimonio que ellos daban acerca de Jesucristo. A eso se está refiriendo el versículo de forma específica. Y entonces el versículo 10, ¿qué nos dice el versículo 10? Y clamaban. ¿Cómo clamaban? A gran voz diciendo, ¿qué decían? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero. ¿Hasta cuándo, oh Señor, mis ojos tienen que ver el mal? ¿Hasta cuándo, oh Señor, mis ojos tienen que ver la injusticia? ¿Hasta cuándo, oh Señor, yo veo el hermano que en vez de amar, guarda rencor? ¿Hasta cuándo, oh Señor, yo veo a aquel que ha de serte fiel, no siéndolo? La pregunta que enuncia este versículo, hermanos, aparece a través de toda la Biblia. Usted puede ir a Habacuc, capítulo 1, versículos 1 al 4, y va a encontrar al profeta preguntándole a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, mis ojos verán la iniquidad? ¿Hasta cuándo, oh Señor, veré yo al que debe ser fiel siendo infiel? Y yo quiero que usted piense conmigo en uno de los tantos salmos que utiliza esa expresión. Salmo 6, vaya conmigo por favor allí. Salmo 6, uno de los tantos pasajes que esa expresión aparece. Y usted lee en el Salmo 6, versículo 3 de forma específica. Mire cómo dice el salmista. Salmos 6,
Si usted lee conmigo del versículo 1 en adelante, mire cómo se expresa él. Jehová, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigue con ¿qué? Con tu ira. El salmista dice a Dios, Jehová. Jehová no es un Dios lejos, Jehová es un Dios personal. Lo primero que sale del salmista bajo la tribulación es el nombre de Dios. Jehová, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. Y como le dice el salmista a Dios, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy como enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Señor, tendré yo que padecer lo que padezco? ¿Hasta cuándo, oh Señor, tú no respondes mi oración? ¿Hasta cuándo, oh Señor? Y cuando usted lee este salmo, hermano, usted va a darse cuenta de algo muy particular. Cuando usted sigue leyendo el salmo, el hombre que estaba preguntando ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cuando usted va al versículo 9, mire lo que dice el texto. Salmo 6, 9. Jehová ha oído mi ruego. Jehová ha oído mi clamor. Ha recibido Jehová mi oración. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios escucha nuestra oración? ¿Hasta cuándo, Jehová? Preguntamos. Las almas que aparecen debajo del altar hacen la misma pregunta. Apreciados hermanos, nosotros sabemos que esta pregunta no es un símbolo de duda, sino es una invitación a que Dios actúe en nuestro beneficio. Es una muestra de que nuestra fe está colocada en Dios a pesar de las adversidades. Aquellos pueden clamar a Dios, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo tú no escuchas? ¿Hasta cuándo, oh Dios todo soberano, santo y verdadero, no juzgas? ¿Y qué más? ¿Y qué más dice el texto? No juzgas y vengas nuestra sangre. ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre? Oh, pastor, yo no puedo perdonar eso. Yo voy a resolver eso. No es posible que esa hermana que está sentada conmigo en el banco, sabiendo que yo tenía mi situación personal, hiciera lo que hizo. Si fuera alguien que no conoce de Dios, yo le daría un chance. Pero es alguien que supuestamente conoce a Dios, así que yo le voy a dar la lección. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, no vengas tú nuestra sangre? Apreciados hermanos, es muy tentador como seres humanos tomar venganza en nuestras propias manos. Es muy normal cuando yo he sido atropellado injustamente, querer tomar la causa mía en mis propias manos. Pero usted recordará que la palabra de Dios dice algo que con frecuencia nosotros olvidamos. Y si usted va al libro de Romanos, por ejemplo, el apóstol Pablo, él nos habla en el contexto de la venganza. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Qué nos dice Pablo, Romanos 12, 19? No os venguéis vosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Quién es el que ha prometido hacer justicia? Dios. Nosotros como seres humanos no somos llamados a tomar venganza de nuestros hermanos o de cualquier persona que nos atropella. Cuando usted piensa en esta imagen es inevitable. Lo que el texto de Apocalipsis nos está aludiendo, entre otras cosas, es al primer asesinato que ocurrió en la tierra. Cuando usted escucha
que estos santos claman a gran voz. ¿Cuál fue la primera sangre que clamó desde la tierra, dice el texto? Cuando usted recuerda Génesis capítulo 4, versículo 10, Dios le dice al primero que mata a un ser humano, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Yo quiero que usted piense en esto, por favor. ¿Dios podía destruir a Caín de una vez, sí o no? ¿Saben cómo terminó ese día? Aún aquel que había cometido el primer crimen, asesinato en la tierra, dice la palabra de Dios que Dios lo marcó para que nadie le hiciera a él lo que él había hecho contra su hermano. ¿Puede Dios dejar una puerta abierta para alguien que comete aún un crimen? ¿Saben, hermanos, quién fue el que escribió Génesis? Ayúdenme. ¿Quién escribió la historia de Caín y Abel? ¿Quién la escribió? ¿Quién la escribió? Moisés. 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 ¿En qué se parece Caín y Moisés? En que ambos mataron a un ser humano. Yo quiero que usted tenga pendiente de esto, hermanos. Con frecuencia nosotros olvidamos lo que el texto nos dice. Pero aún el mismo Dios que aplicó misericordia antes que justicia en el contexto del juicio que él hace a Caín, nos desanima a nosotros a vengarnos de aquellos que nos hacen mal al punto de quitarnos la vida. No os venguéis los unos a los otros. Mía es la venganza, dice Jehová. No importa lo que te hayan hecho en la vida, recuerda, ya Cristo murió para perdonar a los pecadores. Ya Cristo murió para descargarte a ti. Tú no has sido creado para mantener enojo, rencor en tu corazón. Es que me la hizo, pastor, me la tiene que pagar. Mía es la venganza, dice Jehová. Los santos que están debajo del altar claman a Dios y le preguntan: ¿hasta cuándo, oh Señor, no juzgas tú y vengas nuestra sangre sobre aquellos que moran? ¿Dónde? ¿Sobre los que moran dónde? ¿Sobre quién Dios va a vengar la sangre de los fieles? ¿Los que moran dónde? ¿Dónde ustedes moran? No, ustedes no moran en la tierra. Yo quiero que usted entienda algo aquí en Apocalipsis. Cada vez que Apocalipsis usa la expresión los que moran en la tierra, se refiere específicamente a los que no obedecen la palabra de Dios. Es una expresión que va a aparecer desde el mensaje cuando vimos las iglesias. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos Apocalipsis 3:10? Ahí aparece esa frase por primera vez, los que moran sobre la tierra. Usted la va a encontrar aquí como en el versículo 10. Le va a encontrar en el 8, 13, 11, 10, a través de todo Apocalipsis. Los que moran en la tierra son los infieles. Los que moran en la tierra son los que guardan rencor. Los que moran en la tierra son los que odian en vez de perdonar. Los que moran en la tierra, que siguen los patrones de la tierra, no obedecen la palabra de Dios. A ver si usted puede entenderme. Usted vive aquí, ¿verdad? En Forest Grove, usted es el pastor y entonces nosotros. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Y aquellos que creemos en Cristo, que preguntamos hasta cuándo, que confiamos en Él. Ustedes no son moradores de la tierra, mas vuestra ciudadanía está en los cielos. Yo quiero que tú entiendas algo. Cuando tú lees Apocalipsis vas a contrastar los habitantes de la tierra y los que moran en el cielo. Y yo quiero que tú entiendas algo. Cuando Dios construyó el templo, Él puso su nombre allí como una indicación de que Él estaba presente habitando con su pueblo. Los que moran en la tierra no obedecen a Dios, pero tú moras donde tú caminas. Quiero que entiendas algo. Tú moras donde tu nombre está inscrito. Yo quiero que entiendas esto.
Dios dice en su palabra que cuando creemos en Él, nuestros nombres son anotados en el libro de la vida del Cordero. Todos aquellos que hemos seguido a Cristo no somos identificados con los moradores de la tierra, sino con los que ya habitamos con Cristo, quien se sentó en los lugares celestiales. Los moradores de la tierra son los que reciben el juicio de Dios. Y el versículo 11 entonces nos habla, y se les dieron vestiduras como blancas. Y se les dijo, ¿qué cosa? ¿Se les dijo qué cosa? Que descansen. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré ¿qué cosa? Descansar. Se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara ¿qué cosa? Sus consiervos y sus hermanos. Yo quiero llamar a su atención este detalle. Usted va a encontrar en la mayoría de las versiones que este versículo habla de número. ¿Cuántos tienen ustedes la palabra número ahí? Número, no número. Miren el versículo 6:11. Todas sus Biblias tienen la palabra número hasta que se completara ¿qué cosa? Dice número, ¿verdad?